la presidenta, pues a donde se mueva va a salir raspada de alguna forma. Nadie está señalando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de tener vínculos con el narco. Están señalando a Rubén Rocha Moya, Rubén Rocha Moya, a sus colaboradores, y pues perdón, yo a mí la mente me lleva a López Obrador. A ver, ¿cómo lo dice hoy en tu columna? Ajá. La punta del iceberg. ¿Sí viste la columna suena hoy? Sí, muy buena, ¿no? muy bueno. Lo primero que yo diría es que no la comparto, pero es buena. ¿Ni el final? Lo primero que yo La diría. última frase, ¿sí, no? Lo primero que ¿No es yo así, diría. no? A ver, déjenme. Cuando O sea, no dice que el pueblo no es compartes tonto, que que haces. es Pero espera, déjenme yo te voy a dar más tiempo. Pero, ¿Cómo? o sea, no, que López Obrador no era el padrino político de Rubén Rocha Moya. O sea, no lo defendía una y yo no mil dije que no veces. compartía esa parte. Yo lo que dije, efectivamente, es que no comparto toda la columna completa. O sea, tienes tu punto de vista y lo respeto y ¿Cómo siempre lo he que no la respetado leíste? muchísimo. Dime No, sí la leí. A ver, vamos a llevar. O sea, creo que este es un momento en el que todos tienen ustedes los políticos, que mostrarse como defensores del país. De acuerdo. Yo y Marina del Pilar y Américo Villarreal y del país, no de los narcos. Ojo, y la soberanía no es defender un narco. Pero a ver, déjenme terminar. Por favor. Déjenme no sean así tampoco, ¿no? A ver, yo empezaré por decir, para que la gente nos entienda, ¿qué es lo único que estamos diciendo? Denos pruebas. Denos pruebas. O sea, no nos dejen con la idea de que cualquier autoridad norteamericana, sin valor probatorio, sin pruebas, puede venir a llevarse a Azucena el día de mañana, ¿no? A Gibran el día de mañana, a Federico Doring el día de mañana, a quien sea. Denos pruebas. Y si hay pruebas, nosotros, ojo, a través, ¿no?, del debido proceso, perseguiremos, por supuesto, a los delincuentes como lo hemos venido haciendo, ¿no? Y entonces por eso me parece relevante el debate técnico, ¿no? Porque fíjate, ¿no? En el caso propio de la extradición incluso, ¿no? Hay un principio de doble incriminación, ¿no? Y esa lógica es que los delitos deben de existir, ¿no? Tanto en Estados Unidos como que en México, ¿no? Las conductas que se imputan, por ejemplo, en Estados Unidos, que es conspiración, ¿no? En México no opera igual, ¿no? Hay un estándar probatorio también, por ejemplo, para extraditar, ¿no? No basta con una historia, necesitas datos de pruebas judicializables. Entonces, aquí el tema es, oigan, hay elementos, compártanlos, hay acuerdos, hay tratados confidenciales, ¿no? Permítanos hacer una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República segura, pero que nos permita, nada más rapidísimo, ¿no? Que tengamos pruebas suficientes, ¿no? Y en donde no baste una acusación ni una narrativa del fiscal. Si la próxima semana, mediante los mecanismos de cooperación que existen entre Estados Unidos y México, hay pruebas, yo se los adelanto. La primera que va a actuar en contra de quien sea, gobernador, gobernadora, quien sea, va a ser la presidenta de México. A ver, Gibran. La última vez que dijeron esta serie de cosas fue cuando detuvieron en Estados Unidos al general Cienfuegos. Argumentaron todo lo mismo y dijeron que si se presentaban las pruebas y se le entregaban al secretario de Relaciones Exteriores, se iban a judicializar en México. Lo único que pasó es que lo soltaron y después lo condecoraron. Eso es lo que pasó. Entonces hay elementos para dudar. ¿Puedo hacerte una acotación muy breve? Sí. El que armó el caso contra Cienfuegos se llama Terence Cole. Era el agente de la DEA en México, que hoy día es el director de la DEA. Venir a descalificar como narco del bienestar. El caso de Cienfuegos es descalificar al director de la DEA hoy día contra... Él era agente en México, todavía no era el director de la DEA. Y él es el que hizo la investigación, que dijo Gibran, de las escuchas. Y cómo estaba empinado con el H2 y el H40 de los Beltrán Leiva, metido hasta el tronco el general de la defensa. Bueno, aparecieron los mensajes. Y confirmado por Vieita, el fiscal que también tiene sentencia allá. Así es, y bueno, estas pruebas se desestimaron. Lo que pasa con Rubén Rocha y con Enrique Insunza y todos sus cómplices es del dominio público. Pues ahí están y se han entrevistado operadores de la oposición que fueron secuestrados. Todo mundo lo vio. Por eso hemos tenido elementos para solicitar la declaración de la desaparición de poderes desde antes. No es normal en un estado que esas cosas pasen, que el secretario de gobierno deje como presidente del Tribunal de Justicia a su secretario particular, como magistrados a sus parientes. O sea, es terrible y estaba a la vista de todos. La presidenta tendría, en mi opinión, que tomar el toro por los cuernos. Es la única manera de enfrentar esta coyuntura, porque si le sacamos la vuelta de la manera que sea, van a seguir con Mario Delgado y con el caso que se ha armado alrededor de Sergio Carmona, acusado de financiar por más de 1,000 millones la campaña de 2021 de Morena y cuyo hermano es testigo protegido en los Estados Unidos. Y lo del general Ojeda, que no se nos olvide, está señalado ya por un pariente político suyo de estar al tanto del asunto del huachicol fiscal en un caso que ha dejado muerto a un delegado de la Fiscalía y a un marino que hizo la denuncia que se le pidió por escrito desde la propia Secretaría. Eso se va a tener que enfrentar tarde o temprano, mejor que sea por iniciativa del Gobierno de México en un proceso de justicia transicional donde todos los partidos colaboren y fundemos una nueva etapa para México. No todo pueden ser las siguientes elecciones. Bueno, ¿crees, Arturo Ávila, que la Fiscalía General de la República realmente va a investigar a Rocha Moya? Porque pues hay muchas evidencias, hay denuncias activas en México respecto a lo que sucedió, por ejemplo, en las elecciones del 2021. Nunca aclaró Rubén Rocha Moya, que es algo que, bueno, hemos insistido un montón de veces, bueno, en mi caso, que el día que se reunieron con el Mayo Zambada, él aseguró que estaba en Estados Unidos, ¿no? Y nunca mostró documentos que probaran que no estaba en Sinaloa,
¿no? O sea, siempre estuvo sacándole la vuelta al Luis tema. Chaparro demostró que quiso engañar mandando a alguien con celular, pero que no tenía documentos migratorios. Y luego dijo, no, pues a Melesio Cuen lo mataron en una gasolinera. Cuando realmente luego nos enterábamos de que lo habían matado ahí en la reunión con el Mayo. O sea, sí hay elementos para investigar. Al menos hay incongruencias en las declaraciones. A ver, no solamente hay elementos para investigar. O sea, me parece que, reitero, la acusación que hace el gobierno de Estados Unidos es seria, ¿no? El tema es únicamente acompañémosla de pruebas. Es todo. O sea, yo no estoy demeritando en ninguna forma una acusación tan grave. Es gravísima, ¿no? Gravísima. Oye, ¿la tenemos que atender? Por supuesto que la tenemos que atender. No, hay elementos que se pueden poner sobre la mesa para pensar que pudiera ser política, sí, pero son elementos de análisis subjetivos. O sea, yo quiero elementos de análisis objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando vemos las pruebas documentales que se exhiben en esta digamos, investigación, no hay cadenas de custodia, no hay peritajes grafoscópicos, y esta es una prueba. Pues es la misma, pero es la misma prueba que dieron por buena en el caso de Teuchitlán. No, a ver, mostrémosla. O sea, a ver, la prueba dice Culiacán Regio, 200,000. Culiacán Regio era el enfermera. Vicefiscal. A ver, ¿y quién lo dice? Pues aquí en la investigación. A ver, pero a ver, ¿cómo lo compruebas? Es el tema. Es un cuento, pues. Pero a ver, es que tienes un papelito, perdóname, yo voy a hacer mi pues papel. No, pero eso no, es un papelito del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Pero déjame terminar, pues yo mañana voy a hacer un papelito para incriminar a Federico Doring y voy a poner... Espérame, si fuera mi autoridad ministerial. A ver, pero déjame decir, pues. Déjame acabar con el argumento, ¿no? Es que, a ver, yo pongo mi papelito como autoridad ministerial y pongo Federico Doring 500,000 pesos. Y después... pues simplemente muestra el papelito sin ningún vínculo entre una y otra, ¿no? O sea, me parece terrible, ¿no? Bueno, con Mario no toca ni hablar, ¿no? Pero me toca acabar, rapidísimo. Es que son dos y... Pero después de que me tocó a mí, sí, el turno es así, volvió aquí con el narco. No, yo de veras, a ver, Federico, con todo el respeto, yo no soy narco del bienestar. ¿Vos todos tus amigos con los que hicieron campaña? No, Federico, andaban ahí. No, te lo digo en serio, porque mira, yo no vengo aquí a descalificarte a ti, no vengo a descalificar tampoco a Gibran, no vengo a descalificar a Azucena, trato de hacer un debate técnico, un debate objetivo, un debate a la altura de la gente que nos escucha, ¿no? Y creo que este tipo de narrativas de vincular, ¿no? Es que eres narco del bienestar, no soy narco en la vida. Es que sí, está mal porque todos se llevan así. Mira lo que... Yo no defiendo a Felipe Calderón, pero tampoco nunca nadie ha dicho, o sea, nunca nadie ha demostrado que era el narcopresidente. Yo no he dicho que sea narcopresidente, yo lo que he dicho es que Genaro García Luna no había... Se le suelta la boca a los senadores. Bueno, a muchos y a muchas. Entonces me parece que eso puede ser un buen inicio para poder ver este tipo de temas que son muy relevantes para la gente de una forma respetuosa. Bueno, a ver, varias cosas. Primero para Arturo. Tranquilo, así que en tu cara amigablemente. No se vale, Arturo. Tú, toda tu trayectoria de vocería es venir a injuriar, calumniar y denostar a los que piensan distinto. No tienes más que epítetos y groserías para el pasado que muchos construimos en México. Pero cuando se te pone difícil, ay, por favorcito, que el debate sea técnico. No, el que se lleva se aguanta. Y tú que eres el rey de los adjetivos, ahora te vas a llevar una sopa de tu propio chocolate. Volviendo al tema original. ¿Cuál es la diferencia de la mentira de los narcos del bienestar que acabas de escuchar? En Estados Unidos, para poder mandar ese documento a México, presentas esto y testimonios ante ciudadanos. El gran jurado dice que le expliques esto. Para que esa petición haya llegado a México, hubo estadounidenses que no son funcionarios de Trump, que escucharon los testimonios que dice el gobierno que tiene, muy probablemente incluso leyeron o escucharon testimonio directo de quienes en las cortes han dicho que esta es la narconómina del bienestar de Rocha y los Chapitos. Y eso es lo que le da carácter probatorio. Eso va a llegar en los 60 días. Y por supuesto que son narcos del bienestar, aunque ahora les incomode en sus castos oídos oír la verdad. A ver, Gibran, 52 minutos antes del corte. Digo segundos. Dale. Bueno, estas cosas se estuvieron diciendo desde hace muchos años en Sinaloa. Y, repito, los reporteros, bajo una amenaza grande, publicaron todo esto. Quizá el más vocal denunciante de estos asuntos fue Héctor Melesio Cuen. Él presentó pruebas como contratos que incriminaban no solo a Rocha, sino a sus hijos en esquemas de corrupción y de vinculación con la delincuencia organizada. Hijos es un tema, Se nos está olvidando también los dos culiacanazos. En el primero, la defensa de uno de los chapitos que han articulado alrededor de esto toda esa conspiración criminal. Regresamos con eso. La frase es pruebas, Gibran. Sí, y es falso que se utilicen elementos del exterior para construir una narrativa. Bueno, la mejor prueba es esta mesa. Nosotros hemos estado denunciando esto desde hace años. Yo presenté 2 puntos de acuerdo a la Comisión Permanente para exhortar al Senado a que declarara la desaparición de poderes por la ingobernabilidad. Esos puntos de acuerdo fueron desechados sin siquiera discutirlos en la Comisión de Asuntos Políticos de la Permanente. El próximo miércoles voy a volver a presentar uno y voy a proponer que se cite a un periodo extraordinario del Senado de la República para declarar esa desaparición de poderes. Pero hay un expediente legislativo que acredita que ese tema ha estado en la política mexicana sin que lo señalaran los Estados Unidos. También hemos preguntado en distintos foros y lo voy a reiterar aquí. El gobierno de la República y Morena tiene que aclarar quién mató a Héctor Melesio Cuen, que señaló a Enrique Insunza de cualquier cosa que le pasara, actual senador de Morena. ¿Quién mató al vicealmirante Guerrero, que denunció la red de Huachicol Fiscal? ¿Quién mató a Sergio Carmona, el financiador de Morena,
y financiador del actual gobernador de Tamaulipas, quien mató a Ernesto Vázquez, el delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Tamaulipas. De Reynosa. Todo esto ha estado ligado a asuntos electorales que acaban en asuntos de gobierno. No es menor. La política mafiosa en México existe y lo hemos denunciado. Y lo único que están haciendo es pretender que hasta ahora se enteran y pidiendo pruebas de eso que ha estado frente a nuestros ojos durante ya varios años. ¿Qué dices antes de que vayamos a la ronda de conclusiones respecto al tema de Maru Campos? Arturo decía que hay una relación directa con esta denuncia que se hizo pública ayer por parte de Estados Unidos, con el enojo, puede ser, de Donald Trump o de la CIA sobre lo que sucedió en Chihuahua. Digo dos cosas, casi no venía preparado. Mira, la presidenta ha utilizado la calumnia contra Maru Campos como una cortina de humo, como un teatro kabuki, para no hablar de Fernando Farías Laguna. Ahí está. Los temas, la prioridad de las mentiras de la presidenta. Para hablar de las mentiras y calumnias a Maru, en sus mañaneras, 70 minutos y 15 segundos. Para hablar del derrame de combustibles y petróleos en el Golfo de México, 24 minutos y 7 segundos. Para hablar del huachicol fiscal, 600,000 millones que se robaron en el sexenio del narco de López Obrador, 12 minutos. Maru Campos es la excusa que encontró para calumniar en su vileza a Claudia Sheinbaum y tratar de meter eso debajo de la alfombra. Presidenta, usted se equivoca. Usted está equivocada. Nosotros no necesitamos construir una narrativa ni inventar nada. Ustedes hicieron a Rocha candidato. Ustedes se financiaron con el narco. Ustedes se metieron a la cama con el narco. Ustedes son los narcos del bienestar. Y ustedes son los que están poniendo en riesgo la relación bilateral y los empleos de todos los mexicanos, porque les importan más sus narcos que resolver la paz y la seguridad que les entregaron en las maletas del Chapo Isidro en Sinaloa. ¿Violó la ley o no, Maru? Claro que no. Ya se lo había respondido la semana pasada. Tan es así que la presidenta sigue inventando. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no operaron o por qué? A ver, ¿O porque no sabía o por qué no? Por varias cuestiones. Hipótesis A. Es que con tantas mentiras del gobierno tengo que refutar una por una. A ver. Lo que dijo García Harfuch. No estaban acreditados. Lo que dijo García Harfuch fue, la gobernadora me dijo que no sabía. Claro. Que no sabía que iban a participar en el operativo. ¿Por qué no participaron en el operativo? ¿Qué dijo el general Troya? Que nunca los vio el ejército, que no estuvieron en ninguna reunión, que simple y sencillamente no participaron directamente en el operativo. Confirmado por el general secretario. Eso sí dijo, no, claro que sí. Dijo que no estuvieron en ningún cuartel militar, que no estuvieron en ninguna reunión con la defensa. Que la Sedena no había tenido contacto con ellos. Y busquémoselo, dijo. Y en el operativo no estuvieron. Dice, yo no tenía manera de saber si dentro de los 50 estaban los dos. Así, bueno, pero no dijo que pero tampoco dijo que sí puede garantizar que participaron. Nada más dice, yo no sabía porque eran 50. 1, 2. Si dice García Harfuch que no estaban acreditados como agentes, lo cual es responsabilidad de la Cancillería, no de un gobierno estatal, entonces no hay ningún delito porque no eran agentes, no estaban acreditados como tales. O sea, yo puedo ir como ciudadana común y corriente con un para que se actualice el tipo, operativo, ¿puedo? Hay muchas formas que tú puedes ir a un operativo, desde auxiliar del Ministerio Público, desde vecino denunciante, pero para que se actualice el tipo penal que trajo Arturo la semana pasada, tienes que ser un agente reconocido, enlistado por la Cancillería, que no avisó del operativo. Si no está enlistado, pues no puede haber ese tipo penal. Esa es la primera mentira de narrativa de ellos. La segunda, que participaron en el operativo y que estaban vestidos de agentes. No es cierto, porque no se ha podido acreditar eso. La foto que publicó Milenio se refutó por falsa de narcos del bienestar. Entonces no han podido acreditar ni que estuvieron en el operativo, y los que participaron en capacitación de drone tenían una acreditación de la Cancillería del Consulado de Monterrey. Tan es así que cuando reclamaron los cuerpos de las dos personas difuntas en el Consulado de Ciudad Juárez, no hubo ningún obstáculo legal ya del gobierno de la República, sabiendo el tuit de Johnson. Y los otros dos, Azucena, los que no sufrieron el percance y no perdieron la vida, afortunadamente, también se fueron del país. Si hubiera algún supuesto delito que perseguir, ¿cómo explicar que pudieron salir con toda tranquilidad del país? Al minuto de cierre, Gibran. Bueno, yo creo que hay traición a la patria cuando se pone una trampa para asesinar a un opositor político, secuestrar a un criminal buscado y llevarlo a los Estados Unidos y que nadie se entere. Y eso sucedió en el estado de Sinaloa y no se lo han tomado en serio. Por otra parte, es muy chistoso, muy irónico ver a Mario Delgado casi bailando con los niños, celebrando el Día del Niño, cuando se está discutiendo un problema que se gestó con él como presidente de Morena. Aquí hay una desfachatez, no hay responsabilidad política y tiene que haber un mínimo de honor y de decencia en el gobierno de la República, como pedimos también que haya en la oposición, teniendo un proceso de justicia transicional. Y cierro con un par de cosas que no tienen que ver, pero felicidades a todos los niños en este día, particularmente a los míos, a Luis y Fátima. Qué lindo, saludos. Y aguante Efraín Juárez y los Pumas para quedar campeones. Arturo. Bueno, yo diría que en el caso de Chihuahua es evidente la aceptación de la conducta criminal, si no, no hubiera renunciado el fiscal Jáuregui. Entonces, claro, hay un reconocimiento ya de que efectivamente violaron la Constitución, violaron la Ley de Seguridad Nacional, violaron el Código Penal Federal. Pero no solamente eso, aquí hay una agravante muy delicada que no se ha dicho en muchas mesas. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a diferencia del resto de las fiscalías, no es autónoma. La ley orgánica es muy clara, depende de la titular del Ejecutivo. Eso nos lleva a pensar que no hay solamente responsabilidad política, hay responsabilidad jurídica, ¿no? Y en esa lógica me parece que hay un delito casi confeso,
que debe de investigarse, igual como debe investigarse el tema de Sinaloa, con la misma fuerza, con la misma potencia, porque ambas conductas son conductas que en caso de comprobarse, ¿no?, responsabilidad jurídica, son graves. Federico. A ver.